Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos de nuevo, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Carlos. Carlos nos ha pedido que hablemos de una película del año 2005, dirigida por Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody y Andy Serkis. Hay que nombrarle también una película titulada King Kong. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por esta tu petición, por contar conmigo y por darme la oportunidad de charlar un ratito de cine, que para eso hemos venido aquí. Lo primero que tengo que decir de King Kong es que supone un triunfo total. Triunfa como adaptación, no solo poniendo al día, sino respetando en esencia el espíritu de la película original del año 1933, dirigida por Merian Cooper y Ernest Suchak. Una película que marcó, por otro lado, a muchísimas generaciones en su niñez, no solo a la de los años 30 que vieron la película. Luego King Kong es también una película que triunfa a la hora de trasladar al público, vamos a llamarle, y perdonadme por la expresión, millennial, los valores que ya atesoraba y que atesora una historia que ha pasado a formar parte de las fábulas modernas. De hecho, me atrevo a decir, y sin entrar en las comparaciones artísticas, que el impacto que causó esta película en el año 2005 a los chavales que fueron entonces al cine, o los que la vieron en casa con 9, 10, 11 años, ese impacto no dista mucho de la de los chavales que la vieron en los años 30. Y por último, pero no menos importante, King Kong también es un triunfo en lo que es ese mestizaje de géneros que proponía la película original y en la que reside su grandeza, ¿no? La aventura, el terror, la acción y, por encima de todo, el romanticismo. Luego hay una reflexión que no puedo evitar hacerme y que posiblemente sea una chorrada, pero creo que es pertinente, porque además de todos los géneros que os acabo de decir, habría que añadir uno más a King Kong y que se le reconoce poco para mi gusto, y ese es el del cine dentro del cine. Al fin y al cabo, lo que contaba la versión del año 33 y la que cuenta también la de Peter Jackson es el rodaje de una película. Lo que pasa es que luego al final todo acaba como acaba. Todo lo fantasioso e increíble que queráis, pero no deja de ser una película sobre otra película. Luego hay otra cosa. Yo cada vez que veo el King Kong de Peter Jackson, y concretamente el personaje que interpreta Jack Black, el del director Carl Denham, no puedo evitar ver en Jack Black al propio Peter Jackson, y me voy a explicar. Si se dejara barba, podría pasar directamente por él, y no estoy hablando del lado físico, sin el lado maligno, hay que decir, porque el de Jack Black me parece un personaje despreciable, pero sí que veo una identificación de Jackson con este director de la película. Es una persona, y dicho esto además no como ningún tipo de descalificación, es una persona megalómana, obsesionada no solo por ofrecer el mayor espectáculo que el mundo haya conocido, sino por ofrecernos un show ya tan gigantesco, tan descomunal como nunca antes lo habíamos visto. Carl Denham ofreció al mundo a Kong, la octava maravilla, como se publicitaba en el argumento de la película, y a su vez Peter Jackson ofreció al mundo su King Kong, una película tan mastodóntica como lo puede ser el propio gorila protagonista. Lo cual me parece no solo la mejor opción, sino la única posible para que este nuevo espectáculo de Peter Jackson triunfase, como lo hizo. La historia de King Kong, además, es de las pocas que podemos decir
que es 100% cinematográfica, no estaba basada en ninguna novela previa, ni era la adaptación de ningún relato. En todo caso, sí que tenía resonancias de referentes anteriores. En lo cinematográfico estaba la mítica adaptación del Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, rodada en 1925 y que luego homenajearía a Spielberg además en los parques jurásicos, y donde también se contaba en aquella película del año 25 esa incursión de unos hombres en una isla donde la evolución había seguido otro derrotero. Y en lo literario me parece que era y es donde siempre va a estar el alma de la historia de King Kong, que es el cuento tradicional francés de La Bella y la Bestia, que data de mediados del siglo XVIII. Todos habéis visto y cantado la película de Disney, pero ya sabéis que básicamente es la historia de esa joven hermosa obligada a convivir con un monstruo en apariencia y que luego no lo es tanto. Es esa línea argumental que ha tenido 1000 variantes tanto en el cine como en la literatura. Es de hecho casi al final tan vieja como el propio cine. ¿Qué es lo que podía ofrecer, por tanto, Peter Jackson ante una historia tan explotada que todos conocemos y que sabemos de sobra tanto su moraleja como su desenlace? Pues eso, un show gigantesco como el que sin duda tenemos en este King Kong. Hay que recordar además que Peter Jackson venía de cerrar y de forma triunfal además su aclamada adaptación del Señor de los Anillos, además con el reconocimiento definitivo de Hollywood, los Oscar a la mejor película y al mejor director. Con mucha razón, Peter Jackson por aquellos años estaba crecido, estaba borracho de poder y además también se veía en la obligación de superarse a sí mismo, de demostrar que no tenía freno y de que podía poner en pie justo después de estas películas la mayor superproducción nunca vista, homenajeando, por otro lado, a una de las películas que a él le impactó en su niñez. Él mismo fue uno de esos niños ya en décadas posteriores al estreno de King Kong, que sin duda, pese a que los efectos especiales podían estar más que superados, salió del cine totalmente hechizado por la experiencia. King Kong 2005 costó más de 200 millones de dólares de presupuesto a la hora de ponerla en pie, lo cual ya le hace parecer, y mira que ha habido películas desde entonces y además ya vamos viendo cómo se va invirtiendo más en efectos digitales, pero eso a día de hoy la hace aparecer entre las 40 más caras de la historia. Pero aparte de que el presupuesto fuera desorbitado, la película tenía que lucirlo también, demostrarlo en cada plano, como luego veremos. Que en el caso de King Kong no solo fuera cara, sino además parecerlo. Eso sí, nunca traicionando la versión, la esencia, mejor dicho, de la versión original. Podría haber adaptado la historia a nuestros días, tal y como ocurría, por cierto, en la versión que se produjo en los años 70 por parte de Dino De Laurentiis con Jessica Lange de protagonista. Pero no, él tenía muy claro que su King Kong pertenecía a la década de los años 30, tal cual él lo había visto, él lo había descubierto por primera vez. Por cierto, ya que menciona la película con Jessica Lange, hubo una secuela de aquel King Kong del año 76 con Linda Hamilton como protagonista, algo de lo que no se acuerda ni el tato, dicho sea de paso. Pero ojo, todo eso, y cierro el apartado de Linda Hamilton en una película de King Kong, todo eso sin olvidar que el auténtico corazón de esta historia, aparte ya de los efectos especiales que despliega King Kong, que son maravillosos, y luego veremos el tema de las técnicas, lo que verdaderamente mueve la película y lo que nos acaba conmoviendo solo puede ser la relación de amor imposible entre Andrew y la bestia. La cultura popular ha hecho que, por cierto, ya vemos a King Kong, el Rey Kong. Vamos a tomarnos la familiaridad de llamarle por su nombre de pila directamente, aunque esta es la mejor forma de que empiece a mezclar Kong con King Kong a lo largo de esta crítica a la carta. Pero lo voy a intentar. En todo caso, el tema del despliegue de efectos generados por ordenador, todo ese avance en las técnicas de captura de movimiento que también controlaba Peter Jackson después de la trilogía de los Anillos, podría haberse quedado en un mero y muy lujoso espectáculo de feria si la historia entre la chica y Kong no funcionara, no la sintiéramos como real, si no existiera esa química entre bella y bestia.
Y creo que aquí, en este caso, hay que darle también su parte alícuota de responsabilidad, sobre todo a Naomi Watts, una actriz extraordinaria y todoterreno para cualquier género, y también una presencia que en lo físico evoca esa sofisticación y ese glamour propios de aquel lejano Hollywood de los años 30. En lo personal, yo creo que no había una opción mejor para encarnar a Anne Darrow que la actriz inglesa. Es cierto que aquí no soy objetivo porque Naomi Watts es de mis actrices favoritas, lo cual no me convierte en alguien original, la verdad. Pero de todas las tres grandes Anne Darrows, posiblemente me quedo con ella. Quizá no tiene la sensualidad que podía tener para su época Fay Wray en los años 30, ni Jessica Lange en los 70, pero de las tres, a mí es la que más emociones me despierta. Y algo, por otro lado, que es muy complicado de hacer. Tened en cuenta que estos actores, en estas películas, donde se recrean tantos personajes virtuales, deben reaccionar ante la nada. Antes era un muñeco de caucho, ahora es ante unos efectos digitales que no van a estar listos hasta la postproducción. En resumen, este King Kong es una película que es cierto que a veces es excesiva, es cierto que el metraje es muy desmedido, hay incluso una versión extendida de 20 minutos más, lo cual la hace superar las 3 horas, pero al final no deja de ser cine con mayúsculas y que te retrotrae a esa leyenda cinematográfica, insisto en esto, 100% cine, que en ocasiones te sobrecoge y en otras te apabulla por su despliegue de efectos visuales y que en definitiva opino que no merece una calificación inferior a las 4 estrellitas. A partir de ahora paso a comentaros los momentos para mí grandes, los momentos gordos de la película, sin dejar de recordaros que esto es una crítica a la carta con spoilers, pero vamos, a estas alturas supongo que todos somos conscientes de lo que le pasa a Kong una vez que asciende al Empire State. Pero vamos por partes. El comienzo confirma lo que os comentaba antes sobre la búsqueda del espectáculo a toda costa por parte de Peter Jackson, sea o no sea necesario. Me refiero a ese retrato del Nueva York de la época de la Gran Depresión, con sus colas del hambre, con su ley seca, con los obreros trabajando en el rascacielos. De hecho, hay un plano que homenajea esa mítica fotografía de los obreros en una viga trabajando en la construcción del Rockefeller Center. Este inicio es un apéndice que podría ser totalmente innecesario, es decir, tú lo quitas y tampoco te está aportando nada, pero es muy de agradecer, es muy vistoso y es espectáculo puro este segmento inicial, que además te mete de lleno en el retrato de una ciudad que no vamos a volver a ver hasta el tercio final y, por cierto, de una forma muy diferente y con un atrezo y con unos personajes también muy diferentes. No se queda ahí la cosa, también tenemos multitud de detalles, como cuando el director, Carl Denham, huye con las latas de la película una vez que se la clava a los productores. Es sobrecogedor ver todo ese lujo de detalles, los coches, los teatros, los tranvías que luego también van a tener su protagonismo, etc. Por cierto, aquí hay un homenaje a la película del año 33, el asistente de Carl, interpretado por Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks, le empieza a hablar de posibles actrices para su película. Le habla de Myrna Loy, le habla de Mae West. Y luego Jack Black le pregunta simplemente por Faye, en referencia a la actriz de la película original, Fay Wray. Sin embargo, le dice que no puede ser porque en ese momento está rodando una película para la RKO, película precisamente que auspició el King Kong original. A la hora de meternos en la película, tenemos 3 tercios muy claramente diferenciados. El primero es el del viaje en barco, a ese destino desconocido que solo Carl Denham conoce. Es la parte con mucha menos acción de la película, la que cuenta con menor despliegue de trucajes y de efectos visuales, y pese a eso es una parte que disfruto enormemente siempre que veo este King Kong. Y lo hago también gracias a la tripulación, con una elección de secundarios muy bien elegida en este caso. Tenemos al actor alemán Thomas Kretschmann como el capitán del barco, tenemos a Evan Park como el primer oficial, o tenemos a Jamie Bell
como Jimmy, el miembro de la tripulación más joven. El guión, que por otro lado está firmado por el propio Peter Jackson y su mujer, Frank Walsh, utiliza, por cierto, este personaje de Jamie Bell para homenajear, y aquí es donde vemos que Peter Jackson le gusta siempre apuntar altísimo, al Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Ya sabéis, la novela que posteriormente sirvió de base a John Milius para el guión de Apocalypse Now. Es muy pretencioso esto, insisto, y muestra, aparte ya de los millones de dólares invertidos y de la gran cantidad de efectos especiales, apunta a ese afán que tiene, o que tenía por lo menos Peter Jackson, de perdurar, de querer figurar entre los grandes. Pero la verdad es que no está nada mal traída la comparación con El Corazón de las Tinieblas. Al final, es verdad que son dos viajes en barco hacia un destino oscuro en el que un monstruo es el rey de esa pequeña porción de tierra que está además como apartada de cualquier atisbo de mundo civilizado. Ya os digo que es un reparto muy bien medido la película. Es cierto que del trío protagonista, Naomi Watts eclipsa al resto. Cumple Adrien Brody como su... bueno, iba a decir como su prometido, no, como, bueno, con su cometido, mejor dicho, encarnando a ese escritor teatral con ínfulas, también un estereotipo muy claro del Hollywood clásico, en el que te topabas con escritores como William Faulkner, que posteriormente les contrataban solamente por el nombre, por ser acaparadores de premios, por tener un prestigio, pero acababan firmando guiones de películas meramente alimenticias. Luego tenemos a Jack Black, que cumple también en un papel inédito hasta cierto punto en él, y que en principio podíamos pensar que no le iba en absoluto. Pocas veces le hemos visto a Jack Black en un papel, vamos a decir, serio. Y choca un poco al principio, pero lo cierto es que te acabas acostumbrando. Además, es un personaje con muchísimo peso en la película. Después del gorila y de Watts, os diría que es el de mayor presencia en King Kong. Más que Adrien Brody, incluso. Él, además, es el tipo que desencadena toda la catástrofe. Mientras están en la isla, hace todo lo posible para que si algo puede salir mal, salga mal. Y en líneas generales me da una enorme rabia que este tipo se vaya tan de rositas de todo este asunto. Algo, por otro lado, que también ocurría en la película del año 33. En lo que respecta a otros de los secundarios, tenemos a Andy Serkis, que no solamente hace de Kong, sino que interpreta al cocinero del barco. Ahí le podéis ver, por cierto, tal cual es, por si no le ponéis cara. Y luego está también el que sería el galán de la película, que se va a rodar en esa Isla Calavera, otro de esos estereotipos del cine clásico, encarnado en este caso por Kyle Chandler, que es un papel que le va muchísimo a este actor, porque siempre me ha parecido además que tiene como cara de galán de película antigua. Toda la parte esta del viaje en barco como aperitivo de lo que va a suceder después, ya os digo que a mí me parece perfecta. El rodaje de escenas con Anne Darrow, que podrían pertenecer, por cierto, al King Kong original, el romance, ahora sí que va surgiendo entre Anne y el escritor, que no lo he comentado, pero que se llama Jack Driscoll, y la amenaza de motín que poco a poco se va adueñando de la tripulación, ya que están muy mosqueados por no saber con certeza hacia dónde se dirigen. Durante toda esta travesía se nota que Peter Jackson además tenía muy en mente el cine de Steven Spielberg. Por ejemplo, en cómo va creándote expectativas, como en Parque Jurásico, poco más o menos. Esa mancha en el mapa que enseguida vemos que no es tal mancha en el mapa, sino que son las fauces de un gorila monstruoso que señala el emplazamiento exacto de la Isla Calavera. Y luego también se nos crea expectativa con esas rocas que tienen forma de gorila más o menos bien definida y que se van encontrando en la tripulación, el barco, cuando ya se van acercando a la isla. Luego hay una frase, además, que dice Carl Denham, que no pasa inadvertida. Dice, los monstruos son para películas baratas, dice en un momento dado. Estoy hablando de memoria, yo creo que lo decía cuando tenía esa reunión con los productores. Esto es casi un ejercicio de sarcasmo muy consciente por parte de Peter Jackson, entre otras cosas por esos 200 millones invertidos en la película.
El segundo tercio de la película es la llegada a la isla Calavera. Aquí es donde tenemos una película de terror y de aventuras. Yo os diría que casi por ese orden. Yo me pongo en la piel de cualquier chaval que viera la película en su más tierna infancia y estoy seguro que tuvo que sobrecogerse con todo este tramo, ya con ese ataque inicial de la tribu. Todo ese tono ligero, más bien cómico, poco grave, con toques románticos del primer tercio, olvidaos porque eso queda desterrado. Aquí de lo que se trata a partir de ahora es de pasar miedo. Todo es oscuro, todo es siniestro, todo de algún modo se llena de muerte a partir de este tramo. Así ocurre, por ejemplo, cuando entregan a Anne en sacrificio. Es impresionante porque te da la sensación de que la chica está en el centro del mismísimo infierno en ese instante. Y no es hasta ahora, pasada 1 hora y 10 minutos de película, cuando por fin vemos por primera vez algo de Kong, parte de él al menos, tapada por la bruma. Luego vemos los ojos y finalmente vemos que se lleva a Anne con su enorme garra. El tema de los dinosaurios, que por cierto estaba muy presente en la película original, solo que aquí, por supuesto, se potencia infinitamente más. Hay que destacar la, ya creo que clásica, podemos nombrarla así, estampida de los brontosauros. La película contaba con una enorme desventaja, tened en cuenta esto. Y esa es, como sabéis, que no fue la primera en resucitar a los dinosaurios para el cine. Más de una década antes lo hizo el ya citado Spielberg y muy bien en la ya citada Parque Jurásico. Jackson tenía muy difícil superar aquello, porque incluso si veis el Parque Jurásico, a día de hoy, sorprendentemente, siguen sin cantar los efectos especiales digitales, cosa que no ocurre en otras películas que fueron muy alabadas por su envoltorio visual y que en su día, quiero decir, y que a día de hoy cantan más. Eso no le ocurre a Spielberg en Parque Jurásico. Jackson tenía muy difícil superar todo esto, pero es cierto que esa estampida de los brontosauros, con toda la expedición intentando no ser aplastada por las patas, y después esa espectacular catarata de bichos amontonándose en un precipicio como en un revoltijo y finalmente cayendo, es uno de los momentos imborrables, yo os diría, que del cine de aventuras del siglo XXI. O sea, para acotar y que no se me vaya la mano con los superlativos. Y lo es incluso con sus pequeñas imperfecciones. Hoy en día no me cabe duda de que Peter Jackson contaría con medios digitales más finos y que le permitirían afinar más en algunas secuencias y a dotar de toda esta parte de los brontosauros de un mayor realismo, pero así se ha quedado y así la vamos a recordar siempre y así la tenemos que querer. Hay que destacar también el duelo entre Kong y los tiranosaurios, especialmente con el último, al que mata además del mismo modo que hacía el Kong del año 33, abriéndole la mandíbula. Os recomiendo de verdad encarecidamente que echéis un vistazo a la original, que por cierto dura la mitad de esta y os puede sorprender muchísimo. En todo caso, esta acción de Kong va a ser determinante para que Anne descubra que detrás del monstruo no hay un príncipe, pero sí alguien sintiente, un ser que ha desarrollado además hacia ella el suficiente afecto como para saber que estaba en peligro en ese momento y que no quería que la mataran, como si dijera, esta es mi chica, ni se os ocurra tocarle un pelo. Antes ha habido además una secuencia íntima entre los dos, entre Anne y Kong, que a mí me encanta, y es en la que vemos lo maravillosa que es Naomi Watts haciendo cualquier cosa, y este es el momento en el que se me ha olvidado el babero para ponérmelo en esta crítica a la carta. Es cuando, sin saber cómo reaccionar y sin saber lo que tiene que hacer en realidad para sobrevivir ante Kong, no olvidemos que está ante un bicho enorme delante de ella y que además tiene muy mal genio, ella se pone a bailar, recordando el mismo número cómico con el que ella se ganaba la vida en los teatros. Es ese momento además en el que Kong la tira constantemente al suelo, a base de tobas. El mono se lo está pasando en grande haciendo eso hasta que Anne dice, basta, no es no. Y Kong se cabrea,
ahí vemos cómo ella ya toma las riendas, en el fondo de esta, vamos a llamarla, relación. Le tiene dominado. No se la come, no la mata, podría haberlo hecho perfectamente, pero no. Kong pone morritos, se enfada y se da media vuelta. En esa línea me gusta mucho cómo, después de matar al tiranosaurio, y por tanto después de salvar la vida a Anne, él empieza otra vez a poner esos morritos, como echándole en cara el hecho de que le haya abandonado antes y saliera huyendo de él. Y sin embargo, al final no duda en echarse a su chica otra vez al hombro, en plan, venga, hacemos las paces. En ese sentido, yo creo que ya es el momento exacto en el que hay que alabar el, vamos a llamar, trabajo invisible de Andy Serkis. De hecho, trabajos como el suyo, a mí me generan cierto debate. ¿Puede y debe ser su actuación valorada en la misma medida que la de los actores en carne y hueso? Porque lo cierto es que se trata de una actuación pasada por el filtro informático. Pero es un tema interesante porque lo cierto es que dota al animal, a la bestia, de esa sensibilidad de la cual un monstruo de su tamaño puede carecer. Y esto al final es mérito del propio actor, ¿no? Son gestos suyos, pasado por ese tamiz digital, pero no parece que a día de hoy se vaya a dar ese reconocimiento a todas estas técnicas de captura en movimiento. Hablando de Serkis, yo vi esta película ya con una edad, no os voy a engañar, ya mayor y bueno, con barba, vamos a decir. En todo caso, uno de los momentos que más miedo me ha dado de todo este King Kong, y que a día de hoy me sigue dando, por lo menos no os voy a decir que me ponga ahí abrazado al sofá y me ponga el cojín en la cara, pero me sigue dando mal rollo, es cuando se encuentran lo que queda de la expedición, ya se encargaba más de la mitad, con esos, vamos a definirlos, gusanos come cabezas, y concretamente uno de ellos que fagocita la cabeza del personaje de Andy Serkis, que es el cocinero. En general, siempre me ha parecido muy macabra toda esta secuencia por la música de tintes sobrenaturales, por la iluminación, por la reacción también del personaje de Jack Black, que por una vez parece haberse olvidado ya de su maldita película y se dispone a luchar y a arrimar el hombro. Qué gran injusticia, ahora que he mencionado lo de la música, por cierto, habría cometido de no nombrar en este vídeo al gran James Newton Howard, uno de los mejores compositores, vamos a decir contemporáneos, con un sentido de la épica muy contenido en su caso, en el que siempre prima más la atmósfera que la melodía. Prueba de ello son todos sus trabajos para M. Night Shyamalan, con el que ha hecho una combinación perfecta, y que en este caso, en esta incursión suya en el cine, vamos a decir, más de aventuras, más épico, más del Hollywood de siempre, la verdad es que hace un trabajo sensacional para Peter Jackson, creando un leitmotiv además muy reconocible, creando una serie de pasajes mucho más atmosféricos, mucho más siniestros, un trabajo muy completo aquí el del compositor, que es un todoterreno. Si os parece, vamos a repasar el tercio final ya de la película. Kong ha sido capturado, está doblemente dolido, esto es importante porque se considera traicionado por la que era su chica, y además digamos que se ha quedado con la cara de Jack Driscoll, de Adrien Brody, al que responsabiliza por haber perdido a Anne. En este tercio final tenemos, por cierto, el famoso, ya hipertrofiado y mencionado mil veces, el mito de Prometeo. Tenemos a Frankenstein, en definitiva, tenemos al ser humano jugando a ser Dios. En este caso, exhibiendo a esa octava maravilla del mundo que es Kong, en un espectáculo para divertimento de gente rica, al fin y al cabo, para divertimento de el que lo puede pagar. Me gusta ese numerito previo, tan malo y tan ingenuo, pero tan propio de la época, en este caso con el personaje de Kyle Chandler, disfrazado de explorador casi de tebeo de Mortadelo y Filemón, y enfrentado a una supuesta tribu, como recreando los sucesos que habían vivido. Me parece, son unos pocos segundos, pero me parece muy bien captado ahí
el sentido del espectáculo tan ingenuo y con ese gusto por el exotismo que podían tener en los años 30. Aquí, si os parece, sí que quería repasar algunas diferencias que me parecen significativas con el King Kong original. Digamos que la Underoath de 1933, la encarnada por Fay Wray, no tenía ni la quinta parte de los escrúpulos morales que tiene la Underoath de 2005. La del año 33 no tenía reparos en posar con la bestia toda ufana y toda feliz y además encantada de conocerse. Pero aquí Naomi Watts es consciente de la crueldad que supone todo este espectáculo para con Kong. Aunque las dos películas transcurran en la misma década, no nos engañemos, los tiempos han cambiado y también está el hecho de que ella se siente responsable de haber traído a Kong donde no corresponde, que es la civilización, donde las leyes y las normas son otras. Se niega, en definitiva, la Underoath del año 2005 a interpretar el numerito de la joven entregada en sacrificio y en su lugar ponen a otra chica rubia. Otra diferencia que me llama la atención es que el Kong original era, vamos a decir, más cruel que el de ahora, lo cual ya te da una idea también de por dónde tiran las sensibilidades actuales con respecto a prácticamente ya 100 años. Más de 90, o casi 90. Tanto en la antigua como en la versión actual, Kong empieza a coger a todas las mujeres rubias una vez que se libera de las cadenas y que encuentra su paso una vez que ya ha conseguido soltarse de ahí y dice, este es mi momento. Va buscando desesperadamente, no a Susan, sino a Underoath. En la original, por ejemplo, vemos cómo agarra a una chica que está en su cuarto en un edificio, una vez ya que sale a la calle, la mira, ve que no es Anne y la tira al vacío directamente. Aquí en este caso es cierto que le vemos hacer muchísimos destrozos. Vemos cómo coge ese tranvía como si fuera un tren de juguete, pero digamos que no vemos a ningún civil, y resalto lo de civil, morir directamente a manos de Kong. Puede ser que ocurra, no digo que no, porque coge una chica, la tira por ahí, y es posible que la pobre no sobreviva al impacto, quede muy seriamente dañada. Pero en la original no dejaban lugar a dudas de que Kong mataba, vamos a decir, no sé si en sangre fría sería el caso, pero que conscientemente mataba a esa mujer como si fuera un insecto. Precioso, por cierto, el plano también en el que vemos a Naomi Watts en contraluz, al fondo de la calzada de esa calle de Nueva York, se supone que por Broadway, acercándose poco a poco a la bestia. Todo el caos que está sufriendo la ciudad parece de repente apagarse de golpe, incluido, por cierto, el propio Kong. También se apaga, que es ahí cuando por fin está encontrando lo que es su objeto de deseo. Tenemos además luego ese bonito encuentro, algo moñas, es verdad, de ambos en la pista de hielo. Yo no me quejo por esto, comprendo que os parezca moñas al resto. Pero es como un pequeño respiro al final, pese a que ambos saben que lo suyo es imposible. El ejército, por cierto, interrumpe este bonito rendezvous a cañonazo limpio. Y eso va a provocar que el momento que todos, niños y mayores, esperábamos llegue, que es el ascenso al Empire State. Y creo que, sinceramente, creo que pocos se pueden sentir defraudados, pese a ser ya un lugar común, es un póster prácticamente ya la subida de Kong al Empire State, es un icono, y sin embargo, creo que aún así nos provoca algún tipo de emoción. Puede ser tristeza, puede ser un sentido mero del suspense, aunque sospechemos cómo va a acabar, pero algo te despierta. Aquí, aparte de lo que vemos, también está lo que es el subtexto de toda la historia. Kong intenta cazar a los aviones como si fueran los murciélagos gigantes de la isla, que no los he mencionado, y eran una de las criaturas también más llamativas. Pero si os fijáis, cuando le disparan por primera vez y empieza a sangrar, Kong se sorprende. Dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Esto no es como mi isla.
me están haciendo daño sin tocarme. Es ahí cuando descubre que con estos tíos no va a poder ser. De hecho, he hecho una miradita de cordero degollado muy esclarecedora a Anne, como diciéndole: aquí no hay nada que hacer, yo de aquí me despido. En su mundo, en la isla Calavera, donde la civilización no había puesto un solo dedo y todo estaba regido, vamos a decir que por leyes naturales, Kong era el rey, como su mismo apodo dice. En nuestro mundo hemos puesto todos los medios tecnológicos para imponernos a los demás, para hacernos respetar, para conquistar terreno. En este caso en concreto hay un ejemplo, y son esos aviones de combate como herramientas más mortíferas, o incluso algunas todavía más mortíferas, y contra eso Kong no puede imponerse, no puede luchar. Por más que Anne se ponga a modo de escudo humano, el monstruo es acribillado, su manaza se desliza de la chica y cae desde lo alto de ese enorme edificio que, por otro lado, también es obra del hombre y de la ambición del hombre. Yo nunca he estado muy de acuerdo en esa frase final de Carl Denham que dice que no fueron los aviones, fue la belleza quien mató a la bestia. Me parece muchísimo cinismo por su parte, porque fue él, en el mismo momento en que decidió sacar de su universo a Kong y llevarlo al nuestro, cuando ya la bestia estaba sentenciada. Hay un detalle final que también quería reseñar y que remarca la enorme influencia en la historia de cuentos como el de La Bella y la Bestia. Nada más caer Kong, desde lo alto del edificio aparece Jack Driscoll en la azotea, donde sigue Anne. Es algo instantáneo, funciona casi como el fin de un encantamiento, como si la bestia, una vez muerta, hubiera dado ese paso a ese príncipe encarnado por Adrien Brody, y que no en vano es un dechado de virtudes. Ahora bien, que alguien como Adrien Brody os parezca o no un príncipe, eso ya es un jardín en el que un servidor no se va a meter. Y hasta aquí la crítica a la carta de King Kong. Carlos, muchísimas gracias por darme la oportunidad, muchísimas gracias por haber esperado a esta crítica a la carta, y espero de corazón que te haya gustado y que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si me queréis seguir viendo el careto por aquí, tenéis las instrucciones un poquito debajo para que nos pidáis la crítica a la carta que queráis. Importante también, por favor, no os olvidéis suscribiros al canal, es solamente darle al botoncito de arriba. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.